Dios siga corriendo y siendo glorificada. Adelante, hermano. Bendito Dios, Señor, en esta mañana, Señor, primeramente te damos gracias, Señor, por estar aquí delante de tu presencia, Señor, poder alabar y glorificar tu nombre, Padre. Bendito Dios, Señor, te rogamos, Padre, que tú bendigas estas ofrendas, Señor, que es para tu obra, Padre. Que tú bendigas a los hermanos, Señor, que están aquí, Señor, y aquellos también que no pudieron venir, Padre. Y que también seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y con aquellos también, Señor, que seas tú abriendo puertas, Señor, ventanas, Señor, para que ellos puedan tener un trabajo digno, Señor, y poder llevar el sustento de sus hogares, Padre. Bendito Dios, Señor, te damos mil y mil gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Mientras que nuestros hermanos pasan a recoger la ofrenda, quiero aprovechar para dar la bienvenida a todos. No sé si nos visita alguien por vez primera. No, todos son conocidos. Pues igualmente bienvenidos a la casa del Señor. Es una bendición poder estar en este lugar alabando al Señor por sus bondades, por lo que Él es, y también teniendo la oportunidad de meditar en su palabra. Amén. Porque Dios nos da esa oportunidad cada vez que nos reunimos como cuerpo de Cristo, de tener la oportunidad de abrir la Escritura y que la Escritura nos hable y nos enseñe. Aprovecho para saludar a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Algunos me piden que les mande saludos, muchas veces se me olvida, pero bueno, les saludo a todos los que nos ven y así ninguno se me enfada. Quiero invitarles a que abran la Biblia por la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos, como ustedes saben, quiero aclarar esto porque a la luz del tema que voy a predicar hoy, es muy importante que lo aclare. Ustedes saben que estoy predicando de manera sistemática. Hemos tomado la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos pasaje a pasaje explicándolo. Hoy me ha tocado y Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Así que pongámonos de pie, vamos a leer la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, versículos del 2 al 3. Dice la palabra del Señor ahí: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu dirección. Y queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Abrimos nuestros corazones a ti como palabra tuya y queremos, Señor, que tú nos edifiques por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cuántos han tenido problemas alguna vez con alguien? ¿Alguien alguna vez ha tenido problema con otra persona? ¿Algún desacuerdo? ¿Algún malentendido? ¿Algún conflicto? ¿Sí? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos tenido algún tipo de conflicto. Y bueno, la palabra de Dios nos muestra aquí el conflicto que hubo entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Eran dos hermanas de la iglesia en Asia que eran colaboradoras del Pablo. Habían trabajado con él en el ministerio. Y por alguna razón que no se nos dice, estaban con problemas. Y justamente este pasaje ese es el que nos toca meditar hoy, ¿no? Repito, no predico para nadie en particular, predico para todos, sin tener a nadie en mente. ¿Ok? Lo digo porque a veces cuando se predica la palabra, hay quien dice, me está tirando piedras. No tiro piedras a nadie. Explico lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Quiero que quede eso bien claro. Pero si somos sinceros, tenemos que reconocer
que tarde o temprano, si no hemos tenido, vamos a tener desencuentros con alguien. ¿Es verdad o no? Todos tenemos desencuentros en alguna ocasión. Y hoy vamos a hablar de esta cuestión y lo más importante, de cómo superarlas. ¿Ok? ¿Cómo superarlas? Porque precisamente, ya que las vamos a tener o que las tenemos, bueno, tenemos que ver qué enseña la palabra de Dios al objeto de poder superar nuestras dificultades. Pablo amaba a estas dos mujeres porque habían colaborado con él estrechamente en su ministerio. Y el apóstol sabía que cuando dos hermanas tienen problema, esto afectaba al resto de la comunidad, de la iglesia. Los conflictos no son fáciles de esconder. Y en la larga lista de saludos que el apóstol Pablo da en Romanos 16, encontramos muchos nombres de mujeres. Mujeres que colaboraron con el apóstol Pablo en la extensión de la palabra de Dios, en el establecimiento de iglesias. Aprovecho para decir esto porque hay algunos que no quieren que la mujer tenga ningún papel en la iglesia. Y bueno, aquí vemos cómo Pablo realmente colaboraba con muchas mujeres y muchas mujeres colaboraban con su ministerio. Y esto nos deja ver que Pablo no tenía ningún problema con las mujeres, con que las mujeres trabajaran para el Señor, ¿verdad? Como algunos tienen hoy en día, ¿no? Es evidente que él no tenía ese tipo de problema. Pero sabemos que este desacuerdo que había entre Evodia y Síntique, pues estaba dañando la vida práctica, el testimonio de la iglesia local. Y había que darle una solución, por lo cual el apóstol le ruega que sean sensatas, que se dejen de posturas extremas, que se pongan de acuerdo, que sean de un mismo sentir. Y este pasaje, si enseña algo, es que en la iglesia siempre, desde el principio, surgieron conflictos. Y los conflictos en sí no son malos. A veces vienen simplemente para ayudarnos a madurar, para que aprendamos como personas, como cristianos, a seguir adelante. Los conflictos en sí mismos no son problema. El verdadero problema es cómo reaccionamos en los conflictos. Si es que reaccionamos mal. Porque si en un conflicto reaccionamos bien, se soluciona, se supera y no pasa nada. Si reaccionamos mal, entonces ahí es donde el conflicto hace daño. Pero no hay por qué. O sea, se puede superar un conflicto sin necesidad de llegar a hacerse daño el uno al otro, ¿no? Ahora, me encanta que la Escritura no esconda estas cosas. Me encanta. Porque que estas cosas estén aquí nos enseñan a nosotros. Si no estuvieran, no sabríamos qué hacer ante un conflicto. Pero que esté aquí el conflicto de estas dos hermanas nos ayuda. Y nos enseña que en la iglesia también pasan estas cosas. Si no pasa nada, se superan y se van adelante. Ahora, yo voy a compartir con ustedes dos puntos. Este tema lo voy a dividir en dos puntitos. Primero, reacción. Después, superación. ¿Ok? Primero, reacción. ¿Cómo actúas tú cuando tienes un conflicto? Porque eso dice mucho de ti, ¿no? Muchas personas cuando tienen problemas con alguien optan por ignorarlos, por actuar como si el problema no estuviera. Pero el problema está. Y si no se soluciona, ¿qué pasa con un problema que no se soluciona? Se encona. Una relación con problemas, si no se arregla, esa relación se va deteriorando. Y cada vez cuesta más, ¿verdad? Vivir de cara a la galería no es bueno. Es decir, cuando te preguntan, decir, ¿todo va bien? ¿Cómo está? Bien. Y poner una sonrisita. Cuando por dentro estás que te arde, eso no es bueno, no es sano. Sencillamente, si no estás bien, bueno, pues tengo un problema y quisiera hablarlo contigo.
No pasa nada, nos sentamos y lo hablamos. ¿Ok? Y aprendemos uno de otro. No tienes por qué esconder los problemas. Si tienes problemas, mejor reconócelos y soluciónalos. Porque a menos que hagas eso, eso va a minar tus relaciones. Y esto no pasa solo en la iglesia, pasa en el matrimonio también. ¿Es verdad o no? ¿Surgen problemas en los matrimonios? Pero bueno, los matrimonios son personas que se aman. ¿Cómo va a haber conflicto entre ellos? ¿Sí? Gabriel y Daisy, confiesen, ¿ustedes alguna vez han tenido algún conflicto? Elba y Héctor, ¿ustedes han tenido alguna vez algún conflicto? Teo no, porque Teo es una mujer madura y Teo también viene morada. Mire, hasta en el matrimonio, entre personas que se aman, surgen los conflictos, ¿es cierto o no? Y si esos conflictos no se tratan, ¿qué ocurre? Que la relación se deteriora. La palabra de Dios nos insta a enfrentarlos, a superarlos, a que aprendamos a superarlos, para que de esa manera, pues vayamos creciendo, vayamos avanzando. ¿Y saben qué pasa con una relación cuando se superan los conflictos? Que se hace más fuerte. Porque cuando se es capaz de llegar a acuerdos y superar conflictos, esa relación se solidifica, se hace más firme, más fuerte. Gracias a Dios, como digo, tenemos pasajes como este, que es un material precioso que nos enseña, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Ahora, es interesante notar que esta carta iba a ser leída en toda la iglesia. La carta que Pablo escribió a los filipenses era no a Evodia y Síntique. La carta era para los filipenses, para toda la congregación. Y sabemos que Pablo, lo sabemos porque en otras cartas, por ejemplo, en Colosenses 4:16, en Primera de Tesalonicenses 5:27, Pablo exhorta a que sus cartas sean leídas en otras iglesias también. ¿Por qué Pablo no escondió el problema? Porque Pablo además la cita por nombre. No podía haber ha solucionado el problema sin mencionarlas a ella. Esta carta iba a ser llevada por alguien en mano, que la iba a llevar a la iglesia y la iba a leer. No podía haber, a través de ese hermano, haber hablado con esas dos hermanas y arreglarlo sin que la iglesia se entere. Pero miren, no solamente se enteró la iglesia de los filipenses, sino muchas otras iglesias. Y a lo largo de 2000 años de cristianismo, hasta nosotros nos hemos enterado de que Evodia y Síntique tenían problemas. ¿Por qué Pablo lo hizo así? Porque no lo ocultó. Yo creo que si lo hubiera ocultado, nosotros ahora no sabríamos qué hacer, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos aquí este pasaje que nos enseña. Es muy posible que, como eran dos personas que habían colaborado con Pablo, fueran conocidas en la iglesia. Y si dos personas conocidas dentro de la iglesia tienen problemas, eso se nota, ¿o no? Se nota. Cuando dos personas están enemistadas por cualquier cosa, se nota. Y es posible que esa fuera otra razón por la cual Pablo dijera: hermanas, por favor, pónganse de acuerdo, sean de un mismo sentir. De modo que la exhortación del apóstol es justamente esa. Repito, lo importante no es el conflicto. El conflicto solo es una oportunidad para el crecimiento, para la madurez, para solidificar relaciones. Pero, ¿qué haces tú cuando tienes conflicto? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? Cuando tienes un conflicto con alguien, ¿actúas bien? ¿Actúas mal? Algunos, como digo, se niegan a reflexionar sobre el tema
se mantiene en su postura y simplemente decide que la otra persona está equivocada y no dialoga. Si no dialoga, ¿se arreglará ese problema? ¿Sin diálogo se arreglan los problemas? No, hay que dialogar, ¿verdad? Otros se limitan a romper relaciones. Ah, no, esta persona no me entendió o esta persona no me... fuera, ya no quiero nada con esta persona. ¿Soluciona eso el problema? Tampoco, ¿verdad? Pero hay personas que actúan así ante los conflictos. ¿Tienes problema con alguien? Cruz y raya. Ya no quieres saber nada de esa persona. No. No es eso lo correcto. Tampoco es correcto reaccionar mal. Cuando se tiene un conflicto, muchas veces tendemos a reaccionar mal, a decir cosas que no debemos decir, a decirlas en un tono que es ofensivo, o decir cosas que pueden herir a la otra persona. Por eso dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Es decir, podemos airarnos, pero no debemos permitir que la ira nos lleve a hacer daño a nadie. Hay quienes hasta gritan en medio de un conflicto, ¿verdad? Gracias a Dios, no siempre es así. A veces hay personas que cuando se enojan, y esto pasa sobre todo en apología, ¿no? Cuando uno está en una discusión teológica por internet, por ejemplo, ¿no? Las personas cuando se sienten que no tienen argumentos, acaban por atacar a la persona, ¿no? Es muy habitual, ¿no? Ir a lo personal, ¿no? Al insulto. Eso demuestra poca calidad, ¿no? Poca madurez en la persona, ¿no? Pero es habitual, muchas veces, desgraciadamente, es habitual que estas cosas sucedan en medio de los conflictos. Ahora, yo estoy convencido de que hay un modo mejor de enfrentar los conflictos. Hay un modo mejor, hay un modo que nos ayuda a superarlos. Y de esto es de lo que yo les quiero hablar ahora, a continuación. No de la reacción, sino de la superación. ¿Cómo superar los conflictos? Saben, fuera cual fuera el problema que tenía Evodia con Síntique, que en realidad no se nos dice, simplemente al decir Pablo que fueran de un mismo sentir, da a entender que había un desacuerdo entre ellas. No sabemos cuál era el tema, pero había un desacuerdo entre ellas. Ahora bien, Pablo les exhorta a ser de un mismo sentir. Y el sentir tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las actitudes. Este tipo de desacuerdo entre personas no es extraño. Como digo, ocurre hasta dentro de la iglesia. Y ¿saben qué? Satanás, que es nuestro adversario, usa los conflictos para crear división entre las personas. Satanás quiere dividir las parejas, las familias, las iglesias. Por eso aprovecha los conflictos para tratar de hacer daño. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si nos damos cuenta de la estrategia, tenemos que ir a la solución, no al problema. ¿Ok? Pablo no se centró en el problema. Y a mí me encanta esto porque Pablo es un hombre muy práctico. Muy práctico. Él va al meollo de la cuestión. Yo creo que podemos aprender mucho de él, ¿no? Curiosamente, Pablo no le dice cuál de las dos tenía razón. Seguramente Pablo conocía el problema. El que le trajo la información de que las hermanas estaban en conflicto, le explicaría cuál era el problema. Pero Pablo no le da la razón a ninguna de las dos. Ni siquiera menciona el problema. Y esto es muy interesante, porque el problema no es lo importante. Cuando surge un problema, centrarse en el problema agranda el problema. ¿Están de acuerdo o no?
Centrarse en el problema lo agranda. ¿En qué tenemos que centrarnos? En la solución. Por eso Pablo no le da la razón ni a una ni a la otra. No dice, mira Evodia, tú tienes razón, Sintique está mal. Ni le dice, no, mira Evodia, tú estás equivocada, Sintique tiene razón. No. Él no le da la razón a ninguna de las dos. Porque el problema no es importante. Lo importante es solucionarlo. Hay algo que es mucho más importante que los problemas, que los conflictos. Y es que debemos entender que como cristianos tenemos un mandamiento de parte de Dios que cumplir, que tiene que ver con las relaciones humanas. ¿Cuál es ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ese es el mandamiento que Cristo dice que resume la ley y los profetas. Toda la Biblia está resumida en eso, en amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Por tanto, ese es el punto en el que tenemos que prestar atención, en el que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Perdón? Ese es el punto importante, el amor al prójimo. Nada debe afectar al amor al prójimo. Cuando discutes con tu cónyuge, debes tener cuidado de no caer en la absurda idea de que tienen que estar de acuerdo en todo. Porque que seas marido o mujer no significa que tenga que estar de acuerdo en todo. Es infantil, ¿verdad? Cuando dos personas se enamoran, lo primero que empieza es decir, ¿a ti qué te gusta? Para ver si tienen los mismos gustos, ¿verdad? ¿A ti te gusta el cine de acción o el romántico? ¿Y a ti te gusta el campo o la playa? Para ver cuantos más gustos en común tengan, creen que mejor se van a poder llevar, ¿verdad? Pero esto es importante. Tenemos que tener puntos de conexión, pero ¿tenemos que estar de acuerdo en todo? No. Podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, sin que eso tenga que romper la relación. No hay problema, porque a ti te gusta el campo y a mí la playa. No hay problema. Hay cosas por las cuales debiéramos estar dispuestos a dar la vida. Pero hay cosas por las cuales ni siquiera merece la pena discutir. ¿Es verdad? Hay cuestiones importantes por las que uno debe luchar. Pero hay cosas que no son importantes. En lo fundamental tenemos que estar de acuerdo. En lo que no es fundamental, tú puedes tener tu opinión y yo la mía. Y no pasa nada. Ella es mi esposa y tenemos gustos diferentes. Y nos amamos. Y nos llevamos bien. No pasa nada. A ella le gusta el gris, a mí el amarillo. A ella le gusta cambiar los muebles de sitio, a mí me gustaría que estuvieran siempre en el mismo lado. ¿Qué más da? Yo puedo soportar eso por amor a ella. Y ella también tiene que soportar algunas cosas que a mí me gustan y a ella no. Pero por amor, no importa que estemos en desacuerdo en algunas cosas. Nos llevamos bien, nos amamos. Y cuando surge un conflicto, procuramos solucionarlo. Entendiendo eso, que hay cosas en las que tenemos que dilucidar si es importante o no es importante. En Efesios 4, del 22 al 24, estamos estudiando los jueves que debemos de vestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje que nos habla de esto en Colosenses un poquito más adelante, capítulo 3,
y en el que Pablo nos dice algo importante. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Colosenses 3, del 12 al 15. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Y qué más? Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Escuchen bien, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Yo quiero resaltar este versículo 14, ¿no? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que une a las personas es el amor. No son los gustos, es el amor. El amor es querer que la otra persona esté bien, sea feliz. El amor es darse, no es esperar, no es recibir, no es buscar que me hagan feliz a mí, es tratar de ser feliz a la otra persona. Y a veces en las relaciones de pareja, de entre hermanos, dentro de la iglesia, a veces surgen conflictos. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Es verdad o no? El amor. Somos llamados a amarnos, pero no de cualquier manera. Escuchen bien. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdona Cristo? Dice, bueno, está bien. Te perdono, pero tú allí y yo aquí. ¿Es así como nos perdona Cristo? ¿O nos perdona realmente dejando a un lado el problema y amándonos? Total y absolutamente de una manera incondicional. El amor es lo que resume la relación de Dios con el hombre. Pero también es la evidencia de que nuestra relación con Dios es auténtica cuando nos amamos los unos a los otros. Porque ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos a los hermanos a quienes sí vemos? Somos llamados a amarnos, sí o sí, y a amarnos incondicionalmente. Porque el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo en Juan 13 del 34 al 35 es que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Él dio su vida por nosotros. Así que, por tanto, lo que debemos discernir es hasta dónde es importante mantener una determinada postura. ¿Hasta dónde? Si merece la pena o no mantenerla, si al hacerlo yo puedo ofender o dañar a mi hermano. Si merece la pena defender la postura porque es un asunto trascendental, manténla. Si es un asunto vital, manténla. Y sigue el consejo de la Escritura. Pero si no es importante, dejemos a un lado los desacuerdos y amémonos en el Señor. Porque podemos hacerlo. Somos llamados a hacerlo. Por tanto, es porque podemos. Dios no nos llama a hacer algo que no podamos. ¿Verdad? Pero como digo,
si la postura es sobre un tema fundamental, si el desacuerdo es algo vital, entonces tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Buscar testigos y ante esos testigos tenemos que explicar el problema y que ellos decidan y nos aconsejen. Pero busquemos testigos que realmente nos puedan ayudar. No busquemos gente que nos van a decir lo que queramos escuchar, sino gente que realmente nos puede, gente madura, capaz de decirnos, oye, pues está en lo cierto o estás equivocado. ¿Entiendes? Pero seguir el consejo de la palabra. Miren, hermanos, si nosotros seguimos las instrucciones de la palabra, los conflictos deben solucionarse. No tienen por qué enconarse. Se deben solucionar. Porque es la voluntad de Dios. Y tenemos las instrucciones en la palabra. De modo que tenemos que superarlos. No podemos permitir que un conflicto nos separe. Que un conflicto rompa nuestras relaciones. Porque si yo no amo a mi hermana o si no amo a mi esposa, yo no estoy amando a Dios. Esto es importante entenderlo. Nuestras relaciones demuestran de alguna manera nuestra comunión con Dios, el nivel de intensidad que podemos tener en nuestra relación con Dios. Cuando Pablo le dice aquí, habla del testigo fiel en Filipenses 4, cuando dice, me he ido yo a Efesios. Aquí, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente. No se nos dice quién es este compañero fiel. Hay quien dice que seguramente fue quien entregó la carta, pero bueno, no se nos dice. Lo importante es que sí se nos dice que si dos personas tienen conflicto y no pueden solucionarlo solos, que busquen ayuda, ¿verdad? Y no solamente un pastor puede ayudar cualquier persona que sea madura, que sea espiritual y que tenga, ¿cómo se llama? Alguien que no tiene una postura por ninguno de los dos. ¿Cómo se dice eso? Neutral. Una persona que sea neutral, que no esté de parte de ninguno y que pueda decir, no, mira, tú lo que necesitas. Por eso es tan importante cuando las parejas tienen problemas y no lo pueden solucionar, acudir al pastor. Porque el pastor es alguien neutral que te va a decir, mira, el problema está aquí. ¿Ok? Te va a decir la verdad. Es alguien que está por fuera del problema. Pues cuando dos hermanos tienen problemas, igualmente. Tienen que buscar a alguien que sea neutral, que le puedan decir la verdad y decir, no, mire, el problema está aquí. Muchas veces las cuestiones de conflicto tienen que ver con cosas insignificantes. La mayoría de los conflictos en las parejas, en las familias y en la iglesia, en el trabajo, son cuestiones insignificantes. Pero ¿sabe? Yo lo he dicho y lo he explicado en algunas ocasiones. Si tú tiras una piedrita a tu tejado, no pasa nada. Es una piedrita insignificante. Pero si no la quitas y mañana tiras otra piedrita y te llevas toda la vida tirando piedritas a tu tejado, va a llegar un día en que el tejado te va a caer encima. Y eso pasa en algunas parejas. Tienen conflictos pequeños, no le dan importancia, no lo solucionan y van acumulándose. En las relaciones entre jefe, compañeros de trabajo, también pasa. Si no se solucionan esos conflictos, son cosas pequeñitas que no se les da importancia, pero se van sumando y llega un momento en el que ¡bum!, la bomba nuclear estalla. No hay que hacer eso. Somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y escuchen bien, el mandamiento de amar es tremendo porque yo creo que Dios tiene sentido del humor. Nos manda a amar incluso a nuestros enemigos. ¿Ustedes lo saben o no? Está escrito en Mateo capítulo 5, versículo del 43 al 48. Aún a nuestros enemigos. ¿Cómo no nos vamos a amar, marido y mujer? ¿O cómo no nos vamos a amar a los hermanos? Si tenemos que amar aún a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos estar en un conflicto y no solucionarlo?
Hay que hacerlo. Es la voluntad de Dios, es nuestro deber. ¿Sí o sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿O es mejor dejar el conflicto debajo de la alfombra? Si lo dejas debajo de la alfombra, cualquier día, cuando tú pises la alfombra, te va para el vecino de abajo, porque el conflicto ha corroído el suelo que tú pisas. Ellas, Evodia y Síntique, habían ayudado al pastor en su ministerio. Ahora ellas necesitaban ayuda. Así son las cosas. Es un mandamiento del Señor que nos amemos, que seamos de un mismo sentir. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Es un mandamiento. Y si nosotros no cumpliéramos los mandamientos de Dios, no estaríamos siendo hijos de Dios. De modo que la voluntad de Dios, explicada en 1 Corintios 12, 25, vamos a terminar con este texto. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 25. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Dios no quiere desavenencia en su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Dios no quiere desavenencias, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Me encanta la teología paulina, teología práctica, sencilla, teología clara. No hace falta estudiar teología para entender a Pablo, se le entiende bien, ¿sí o no? Ahora viene el quid de la cuestión. La conclusión. ¿Hay conflictos sin resolver en tu vida? ¿Tienes conflictos que no has tratado? ¿Que estás ocultando? ¿Estás permitiendo que un conflicto te separe de tu pareja? ¿Te separe de tu familia, de tu papá, de tu hermana, de tu hijo? ¿De tu hermano en la fe? Si tienes conflicto, ¿qué tienes que hacer? Superarlos. ¿Qué tienes que hacer? Cuando tenemos conflicto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí o no? ¿Se pueden superar los conflictos, sí o no? Claro que sí. Simplemente hay que hacer lo que dice la palabra. Les he dicho que era el último versículo, pero quiero leerle otra vez Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer otra vez ese versículo. Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 15. ¿Lo tienen? Colosenses 3, del 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. La santidad y el amor no se lleva bien con los conflictos. La santidad y el amor nos tiene que llevar a solucionar los conflictos. ¿Sí o sí? ¿Están aquí o no? Yo quiero saber si están entendiendo lo que estoy diciendo. De entrañable misericordia. La misericordia tiene que ver con hacer bien incluso al que no lo merece. Pero así es como Cristo quiere que nosotros nos vistamos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
Y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál será el resultado de esto? Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Hemos sido llamados a la paz en el amor de Cristo. Amén. Mire, esta es la palabra de Dios que tenemos aquí y que teníamos en Filipenses capítulo 4 del 2 al 3. Es lo que la palabra de Dios dice, es lo que tenemos que exponer. Y ahora, una vez expuesta, a nosotros nos toca responderle a Dios al respecto de esta palabra que hemos meditado. ¿Qué debemos hacer con los conflictos? Superarlos en amor. Si tenemos que convivir, convivamos en amor, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, de manera especial que nos ayude a poner en práctica su palabra. Vamos a orar al Señor y le vamos a decir: Señor, necesitamos que nos ayudes a poner en práctica esta palabra, para que los conflictos no nos separen, sino que sean oportunidades para crecer, para fortalecer nuestras relaciones. Oremos al Señor, pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que nos ayude a aplicar su palabra a nuestra vida, que no solo sea conocimiento, que sea práctica. Oremos, hermanos. Me gustaría que algunas personas puedan orar en esta mañana, pidiendo a Dios que nos ayude a solucionar los conflictos. Dios quiere una vida de paz para nosotros. Gracias, Señor, porque una vez más, Dios, nos muestras tu amor, Señor, y tu fidelidad para con nosotros. Nos has hablado, Señor. Nos conoces, Padre Santo Dios, y te pedimos, Señor, yo te pido, Padre, que nos perdones, Señor, las actitudes, Señor, que a veces tengo equivocadas, Dios. Te doy muchísimas gracias por Aleluya. todo lo que haces en mi vida cada día, Padre. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a realmente, Señor, esta palabra, llevar a la práctica, Señor, cada día de nuestras vidas. No solamente con nuestros hermanos, Señor, con nuestra familia, con nuestro esposo, Señor. Y muchas gracias, Padre. Nuevamente gracias por ser tan real, Señor, en nuestra vida. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor.